Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencia, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 25, en el que vamos a hablar del desastre de Minamata. Hola Hugo, ¿qué tal? Hoy tenemos un tema un poco más triste de lo normal. Sí, el lado oscuro de la química. Pues Hugo, cuéntanos un poco qué es lo que sucedió en este desastre, dónde ocurrió y cómo se descubrió lo que estaba ocurriendo. Vale, pues allá voy. A ver, esto se llama el desastre de Minamata, ¿no? Y tenemos que ir a 1956... en la isla de Kyushu, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es la isla más al suroeste de Japón. Entonces, una chica acudió al médico y padecía una extraña enfermedad. Tenía síntomas que eran pues dificultad motora, le costaba hablar y además sufría convulsiones. Por desgracia, después, las siguientes semanas, pues hubo decenas y decenas de casos nuevos que iban al médico o al hospital con los mismos síntomas. Entonces, al principio, los médicos pensaban que era algún tipo de enfermedad que se podía contagiar, pero poco a poco se fue investigando y se vio, bueno, pues que no había solo personas afectadas, sino que en la zona donde la gente estaba padeciendo esta enfermedad, que se llamaba la bahía de Minamata, pues también había pájaros muertos, las algas del fondo marino habían desaparecido y también había muerte masiva de peces, ¿no? Entonces, bueno, esto llevó a pensar que podía ser algún tipo de contaminación ambiental y entonces estudiaron los vertidos de una empresa química que se llamaba Chiso Corporation, que, bueno, al investigar estos vertidos, pues se vio que había un montón de metales pesados, ¿vale? O sea, había talio, manganeso, cobre y mercurio. Entonces se siguió investigando y el principal sospechoso parecía el mercurio. Se midió los niveles de mercurio de la gente de Minamata y había una media de 191 ppm, ¿vale? ppm son partes por millón. Que eso es mucho, ¿no? Claro. Ahora explico. Entonces, el resto de la gente que no estaba en esta zona tenía 4 ppm, partes por millón, de mercurio. Y los pacientes afectados, algunos tenían hasta 760 partes por millón de mercurio. O sea, que una persona de 75 kilos tenía 56 gramazos de mercurio en el cuerpo. O sea, una brutalidad. Muy grave. Yo había oído, Hugo, cuando has contado lo de también los animales y tal, que se empezó a ver que en los gatos primero, que los gatos tenían problemas motores, que, bueno, de hecho he visto algún vídeo que es bastante terrorífico verlo, que no podían andar bien, se tiraban contra las paredes. Entonces primero parece ser que fue los gatos y luego en otros animales y ya finalmente los humanos. Claro. Imagino que porque los gatos comían más pescado, ¿no? Y que tendría que ver con que se acumulara el mercurio en el pescado. Efectivamente. Vale, pues claro, me imagino que al principio si ves que mueren unos cuantos gatos tampoco le das tanta importancia, pero en cuanto muere gente, pues al final atan cabos y se dan cuenta de que no todo puede tener la misma causa. Bueno, entonces hubo muchas protestas a esta empresa, a Chiso Corporation, y entonces lo que hizo esta empresa fue dejar de verter estos residuos en la bahía directamente y pasó a verterlos más alto en el río. Con eso lo que consiguió fue contaminar más zonas. O sea, no, qué bien, ¿no? No solucionó nada. Sí, una medida maravillosa. Esto me está recordando algo, ¿eh? Al Prestige. Bueno. Hombre, no lo metieron en un río interior, pero sí, veo por dónde vas. Lo vamos a mover a otro sitio. Sí, para que se esparza mejor, efectivamente, sí. Bueno, y también instalaron un tanque que se suponía que era para descontaminar, pero al final tuvo efectos nulos. Hasta el año 1969, porque recordemos, esto fue en el 56, pues el gobierno de Japón no hizo públicas las conclusiones, ¿no? De por qué esta enfermedad estaba afectando a la gente y quién era el culpable, ¿no? La empresa. Lo que pasó además en el año 69 es que la empresa dejó de producir el acetaldehído, ¿no? Que era el producto que requería el uso de mercurio, por ese método químico. Pero tampoco fue en realidad por la polémica, o sea, sería por la polémica, pero es que en ese momento ya había un método más eficiente de crear acetaldehído, que era a través del proceso Wacker, un nombre con mucho ancho. Se utiliza catálisis de paladio y cobre. Realmente tardaron en tomar medidas desde que empezaron a ocurrir los primeros casos, ¿no? Hasta que se paró. Y entonces esto afectó, pues eso, a mucha gente, ¿no? Y bueno, pues los 50 fueron los años más duros. Hasta el año 2013 se calcula que hubo 3.000 víctimas
y se indemnizó hasta 10.000 personas. De esas víctimas, 1.784 fueron mortales, pero claro, los números son un poco... O sea, no hay explicación de si fueron mortales porque la gente que dijo que había sido afectada murió de vieja o de esa enfermedad. Ya, a mí no me quedaba claro tampoco. Claro, no sé, no vi ninguna explicación clara. Supongo que sí, pero vamos, tampoco lo puedo afirmar. Lo que sí que había leído es que, claro, se estiman más o menos eso. Bueno, tú has leído 3.000, yo había encontrado un paper que era de antes, entonces estimaba un poco menos, 2.264. Pero lo que he visto es que realmente en Japón no se considera lo mismo la enfermedad de Minamata que el envenenamiento por mercurio, porque sería como un tipo de envenenamiento por mercurio. Y para que te lo reconozcan y te lo diagnostiquen como tal, te tienen que hacer como un reconocimiento oficial. Entonces se cree que realmente es muchísima más gente la afectada, que fueron quizás hasta 200.000 personas, que era la población de esa área. O sea que realmente fue un desastre claro, horrible, vamos. Y nada, también decir que del 56 al 68 se vertieron entre 80 y 150 toneladas de mercurio a la ría, a la bahía. Madre mía. Y que entre el 56 y el 65 hubo 111 víctimas mortales y 400 afectados con enfermedades neurológicas, que seguramente serían más, como dices tú, pero bueno, eran los oficiales entre estas fechas. Y claro, como dices tú, el daño a largo plazo, pues no hay quien lo mida porque pues a lo mejor cientos de miles de afectados, como dices tú. Y bueno, horrible. Este es el incidente de Minamata. Entonces ahora quizá nos puedas hablar de la enfermedad de Minamata, Clara. Sí, voy a explicar un poco más en detalle en qué consistía. Los síntomas más típicos eran pues problemas sensoriales, que luego iré más en profundidad, ataxia, que la ataxia es la pérdida de coordinación muscular, o sea que se ve a las personas moviéndose de manera rara, ¿no? Disartria, que esto afectaría pues a los músculos que uno usa cuando habla. Entonces estarían debilitados y sería difícil controlarlos, por lo que las personas con disartria pues tienen dificultad para hablar o no se les entiende bien, van como a un ritmo más lento. Este tipo de síntomas tenía. Y claro, la cosa es que hubo casos agudos, ¿no? Que de repente tienes un montón de síntomas, pero también casos más crónicos en los que los síntomas pues iban desarrollando poco a poco. Hay que tener en cuenta que los residentes de áreas vecinas a donde ocurrió el vertido estuvieron expuestos pues a dosis más bajas de este compuesto, ¿no? El metilmercurio, concretamente, durante alrededor de 20 años. O sea que es que, claro, desde 1950 hasta 1968, pues esas dosis, aunque no fueran tan grandes como los que vivían más cerca, pues ahí está. Así que también había esos pacientes con envenenamiento crónico que continuaban teniendo síntomas como, por ejemplo, entumecimiento o sensación de hormigueo en las extremidades, ¿no? En los brazos, en las manos, en las piernas o también en los labios, hasta 30 años después de haber dejado de tener exposición al metilmercurio. O sea que realmente es eso, algo crónico también. Así que bueno, vemos que estarían estos dos subtipos, el hormigueo y este tipo de sensaciones más crónicas y lo agudo. Me gustaría centrarme primero en el envenenamiento agudo en adultos, ¿no? En esos momentos lo que la gente estaba experimentando pues eran problemas visuales, era algo muy típico, una característica principal, que es la constricción de los campos visuales, o sea que no podían ver tanto, ¿vale? No tenía tanto campo visual. Y esto no se debía a una afectación en los nervios visuales, ¿vale? Sino a una afectación en la corteza cerebral que se encarga de esa parte visual, que está pues en la parte de la nuca, es el lóbulo occipital. Luego también problemas auditivos, que de nuevo se ha visto que no tenía que ver con un problema de afectación en los nervios, que podría ser, sino en la zona correspondiente del cerebro, en este caso el lóbulo temporal, que es el que está pues como por debajo de la zona de nuestras orejas. También era muy común alteraciones olfativas y gustativas, cambios en el sentido del olfato, pérdida del sentido del gusto, y también se cree que se debe a lesiones corticales en vez de nervios. O sea que vemos que hay como un patrón, ¿no? Otro síntoma, la ataxia cerebelosa, que la ataxia ya hemos dicho que es estos problemas pues al caminar, al escribir, también al hablar. Y en las autopsias de personas con esta enfermedad se vio que estaba el cerebelo afectado, que tenía atrofia.
Luego alteraciones somatosensoriales, que es lo que hemos dicho antes, de ese hormigueo o entumecimiento o falta de sensación directamente en extremidades y labios, eso es algo también muy común. Y también se cree que era por una afectación en la zona correspondiente del cerebro, que sería la corteza somatosensorial. Y luego también había síntomas psiquiátricos, cambios en la personalidad y apatía, curiosamente. Estaban muy letárgicos, se cansaban enseguida, no expresaban emociones ni espontaneidad, ¿sabes? Estaban como muy apagados. Y también parece ser que había pues síntomas de, bueno, más irritabilidad, ser más maleducados, o de repente muy amistosos. Bueno, esos cambios realmente de personalidad, ¿no? Y de emociones. Ataques de ira, euforia, un poco variados, supongo que dependería de cada caso. Vale. Esto en adultos, pero claro, luego también afectó a los bebés, a los niños nacidos de madres que habían estado expuestas a este metilmercurio. Y en estos niños se vio que había esponjiosis cerebral, o sea, como... Esto es un poco complejo, pero bueno, es un término que es como porque tiene forma como de esponja, ¿no? El tejido nervioso, que también recuerda un poco a lo que pasó con la encefalopatía espongiforme bovina, lo de las vacas locas, pero bueno, Pero no me imagino... ¿eso quiere decir? ¿Que el cerebro pasa a ser más esponjoso de lo que tiene que ser? Bueno, tiene creo que es que al microscopio se ve como con forma, o sea, parece una esponja, pues porque tiene, en realidad son pequeñas vacuolas que aparecen en el citoplasma de las células. Entonces, pues le da ese aspecto. Pero no sé exactamente a qué se debe, en el caso de lo que estamos hablando ahora del mercurio. Pero bueno, sí que se vio este tipo de alteraciones y se vio que era altamente neurotóxico y que afectaba mucho más cuando el cerebro no estaba todavía desarrollado, cuando eran fetos, que bueno, su madre estaba afectada, ¿no? Entonces estos niños nacidos de madres afectadas o que habían estado expuestas a mercurio, pues tenían problemas muy graves, tanto motores como mentales, tenían problemas para masticar, para tragar, hablar, andar, y luego discapacidad intelectual, alteraciones en la personalidad, se veía que eran muy, muy, muy tímidos y huidizos, que les costaba pues eso, interactuar con los demás, no tenían esa iniciativa, son un poco apáticos también. Bueno, muchas cosas, no expresaban emociones faciales. Bueno, un drama, la verdad es que muy duro, me imagino que... Decenas de miles de personas, así. Sí, exacto. Exacto, horroroso. Así que bueno, esto sería lo principal. Luego tendríamos los síntomas crónicos que hemos dicho antes. Y Hugo, ¿qué se sabe de la empresa responsable de todo esto? ¿Qué pasó? Chiso Corporation. Pues nada, esta empresa nació a principios del siglo XX y hacía pues síntesis de fertilizantes, ¿vale? Que era la química de la época. En 1908 empezó. Y porque era la química más sencilla y la que más dinero daba por la época. Entonces, después de eso, empezó a hacer pues compuestos orgánicos ya más complejos, entre comillas, como el acetileno, el acetaldehído, que es el que hemos dicho que necesitaba mercurio. También producían ácido acético, cloro de vinilo para plásticos o el octanol. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todos los residuos de eso, como dije, pues iban a la bahía de Minamata. Entonces, ya antes de que hubiera estos envenenamientos por mercurio, pues ya había ocurrido que la producción pesquera de esa bahía había bajado un montón, ¿no? En los años, pues eso, 20 y 30. Entonces eso ya llevó a conflictos con los pescadores y tuvieron que indemnizarlos. Bueno, entonces luego pasó esto, el problema del mercurio, ¿vale? Y el problema del mercurio era para el acetaldehído. El acetaldehído se utiliza aún a día de hoy para producción de polímeros plásticos y otros compuestos orgánicos, como por ejemplo la piridina, que se usa mucho pues, en química fina, farmacéutica, para pesticidas también. Y también por aquel entonces para producir ácido acético, porque a día de hoy el ácido acético ya no se produce a través del acetaldehído, pero entonces sí. Por lo tanto, digamos que como producto era más importante, porque también era intermedio para hacer el ácido acético, que se usa para un montón de cosas. Desde los años 50 producían unas cuantas toneladas anuales, pero a principios de los 50 dispararon la producción, alcanzando las 6.000 toneladas al año y llegaron a las 45.000 toneladas de acetaldehído en el año 60. O sea que, claro, obviamente cuanto más produces, más residuos, ¿no? Y estos son pues los años donde salieron los casos de envenenamiento. Entonces... Claro, porque... O sea, realmente el problema no era el mercurio o sea, el mercurio era que se tenía que utilizar para producir el aldehído ¿no?
Efectivamente. Pero el problema de los residuos era un subproducto de la reacción, ¿o cómo? Sí, de hecho a ellos tampoco les interesaba perder el mercurio, porque el mercurio era un catalizador, o sea, un compuesto que se añade a la reacción y que no se gasta y que permite que la reacción funcione, ¿no? O que la acelera mucho. Habíamos hablado de los catalizadores en el capítulo de los catalizadores, la entrevista con Lucas. Sí, en la entrevista con Lucas. Sí. Bien, bueno, pues entonces este tipo de producción con mercurio se hizo hasta el año 69, ¿vale? Que se implementó, como dije, el proceso Wacker, que mola mucho nombrarlo y por eso lo repito. Y entonces la síntesis antigua, la que necesitaba mercurio, se hacía a través del acetileno, que también hablamos de él en no sé qué capítulo, y el acetileno es el nombre genérico del etino. Vale. Etino, tenemos et, así que ¿cuántos carbonos? 2. Bien. Y luego tenemos también la terminación ino, así que ¿cuántos enlaces? 3. Bien, exacto. O sea, gracias. Una estrellita me tienes que poner en el cuaderno. 2 estrellas por cada respuesta. Acertado. Entonces eso es un carbono unido a otro carbono por un triple enlace. Y luego, como todo carbono se enlaza a 4 cosas, pues cada uno de esos carbonos también está unido a un hidrógeno. La cuestión que cuando tratas el etino o el acetileno con agua y catalizador de mercurio, ocurre que el mercurio, digamos que se acerca a esos electrones de ese triple enlace, ¿vale? Se acerca a ellos y los atrae hacia sí. Bueno, en realidad es, por cierto que aún no lo dije, es mercurio más 2, ¿vale? Pueden ser distintas formas de mercurio más 2, pero en este caso era sulfato de mercurio, ¿vale? Entonces, ese mercurio más 2 como que atrae esos electrones del triple enlace y entonces los carbones se quedan medio huérfanos de electrones, ¿vale? O sea, aún siguen estando en el enlace, pero están lejos, vamos, están como... no colaboran mucho. Entonces esos carbonos, como tienen los electrones menos cerca, menos a su disposición, se cargan positivamente un poco, ¿vale? Entonces se vuelven como promiscuos. Y como la reacción es en agua, pues el oxígeno del agua tiene electrones para dar. Entonces dice, mira, carbono, tú como estás flojo en electrones, voy yo y te doy 2. ¿Vale? Entonces se acaba uniendo el oxígeno a ese carbono y se rompe ese triple enlace. Entonces, ¿qué te queda? Un carbono unido a otro carbono por un doble enlace y uno de los carbonos está unido a oxígeno. O sea, acabas de conseguir generar un enlace oxígeno-carbono gracias a que tienes mercurio ahí que está debilitando un triple enlace. ¿Decías algo antes, perdón? No, estaba intentando imaginármelo. Vale, ¿lo estás viendo un poco? Más o menos, me he liado un poco, pero más o menos sí. Eso, triple enlace debilitado por el mercurio. Y entonces un oxígeno entra ahí y hace que se rompa ese triple enlace y se une a un carbono. Y, de hecho, ahora el mercurio está unido al otro carbono, ¿vale? Porque tenemos 2. Así que al final nos queda un carbono unido al mercurio y otro carbono unido al oxígeno. Vale. Bien. Entonces, dentro de esa reacción, digamos que aquí ya es muy complicado y claro, si no puedes dibujar ahí tus flechitas de electrones ya es difícil de verlo. Pero bueno, al final acabas desprendiéndote del mercurio, que sigue quedándose como mercurio más 2, y acabas formando el acetaldehído, ¿vale? El acetaldehído, el aldehído era un doble enlace carbono-oxígeno que está al final de una cadena de carbonos. O sea, que es terminal. Vale. O sea, que ese carbono al que está unido este oxígeno no se une ya a más carbonos. Eso es una... C, doble enlace O. Sí. Y luego la otra cosa a la que está enlazada ese carbono es un hidrógeno y luego por el otro lado a otro carbono. Porque tenemos dos carbonos. CHCO. Tendríamos... El compuesto sería CH3 que está unido a un COH. Se suele decir y eso es el acetaldehído. Sí, o también etanal, para que nos entendamos mejor. Etanal. Dos átomos y al término de terminación de aldehído. Vale, pues en vez de etanol, etanal. Tiene sentido, claro. En vez de un alcohol, tienes un aldehído. Bueno, pues por eso digo, en realidad a ellos no les interesaba perder ese mercurio, ¿vale? Porque ese mercurio permite que la reacción siga funcionando. Cuanto menos pierdan, más barato les sale. ¿Pero qué pasa? Claro. Claro. Que hay... Ninguna reacción es tan bonita. Entonces hay reacciones secundarias. Entonces, por ejemplo, una reacción secundaria que puede pasar es que tu mercurio se acaba convirtiendo en mercurio elemental, mercurio 0. O sea, se reduce, porque pasa de ser mercurio más 2 a mercurio 0. Y eso lo van perdiendo poco a poco. Y eso no les gusta, claro, porque no es económico y tampoco es bueno. ¿Y qué pasaba? Que introdujeron, para evitar esta pérdida, introdujeron lo que llamamos un cocatalizador. O también podemos llamar un reoxidante.
O sea, una sustancia que oxida ese mercurio 0, ¿vale? Lo oxida a mercurio más 2. O sea, que simplemente... Madre mía. Me estoy poniendo nerviosa porque, o sea, si te estoy entendiendo bien, sí. Para evitar perder mercurio, echaron algo que al final lo convirtió todo venenoso y tóxico. No, bueno, o sea, las dos especies son venenosas, ¿vale? Por ahora aún tenemos bueno. metilmercurio y por ahora aún no nombres metilmercurio. Ya, pero lo estoy viendo venir. Efectivamente, ¿vale? Porque resulta que al principio tenía un cocatalizador que era el dióxido de manganeso, ¿vale? Y simplemente se usaba para eso. El mercurio que te pasaba a mercurio 0 y salía de ese ciclo, dejaba de funcionar, conseguía convertirlo a mercurio más 2. Pero luego lo cambiaron por un óxido de hierro. Y al hacer esto, consiguieron reducir costes, porque claro, el manganeso es más caro que el hierro, y además el hierro lo podían después volver a oxidar, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que este cambio, a pesar de desincentivar que se formara mercurio 0, incentivó que se formara metilmercurio en la reacción. ¿Ves? Pues eso. Bueno, ahí lo tienes. Y entonces el metilmercurio se formaba cuando te pasabas de largo, como quien dice en la reacción. Porque este cambio del etino al etanal es una oxidación, ¿vale? Porque ganas oxígeno. Pero tú puedes seguir oxidando. Es una reacción secundaria que es más lenta o menos frecuente, digamos. Pero al final, si sigues oxidando, acabas liberando CO2. A ver si me sigues, porque tú tenías un carbono unido a otro carbono. Si lo sigues oxidando, se rompe el enlace carbono-carbono y pasas a tener CO2 y el otro carbono que te queda se queda unido al mercurio. ¿Me sigues, más o menos? Claro, sí, más o menos. Ya, entonces ahí es cuando se forma ese metilmercurio. Vale, y ese metilmercurio, no estoy muy seguro si se soltaba cada vez que hacían la reacción, pero por lo que leí hacían limpiezas periódicas del tanque o de los tanques donde hacían la reacción. Entonces, claro, yo me imagino que, no sé, les pasarían agua o no sé qué y decían, nada, todo para el río o para la bahía. Entonces, con esto soltaban kilos y kilos y kilos de metilmercurio al agua, a las aguas de... Que ellos no sabían. O sea, no sabían que había mercurio ahí, o sí, pero no se estaba tan concienciado de eso. A ver, yo, en primer lugar, no sé si por la época se conocía, me imagino que no, que la toxicidad del metilmercurio no se conocía, ¿no? Porque fue a raíz del desastre. Bueno. Claro, eso no, pero del mercurio en sí... Del mercurio en sí. Pero bueno, a lo mejor decía, mira, como aquí ahora tenemos menos mercurio elemental, se me ocurre pensar. Pero bueno, esto para mí es especulación. Porque esto... ¿La empresa es japonesa? ¿O... Sí. Era, vamos, vale. Por lo menos, sí. Bueno, pues esto. Entonces, cuando estaban con la máxima producción posible, pues se llegaron a echar hasta 95 kilogramos de metilmercurio en solo un año. Y el pico más grande fue en el año 59, que se estima que liberaron 114 kilogramos de metilmercurio. O sea, una sustancia extremadamente tóxica, 114 kilos en un año. Imagínate. Así pasó lo que pasó, claro. Bueno, pues esta es, digamos, la química, ¿no?, que hay detrás de por qué se generaba metilmercurio. Vale. Y ahora solo quiero decir que, claro, el mercurio, acabamos de decir que tenemos mercurio 0, mercurio 2 y metilmercurio. Y es que estas también son las distintas formas en las que se encuentra el metilmercurio en el medio ambiente, ¿no? Entonces, el mercurio elemental, mercurio 0, es el de los termómetros de mercurio, que llevan prohibidos en la Unión Europea desde el 2009. ¿Ah, sí? Sí, señor. Por eso ya no los veo nunca. Sí, se prohibieron ya hace años. Que bueno, que yo sé que niños de otras generaciones cuando se rompía un termómetro de mercurio juegan con el mercurio. Tío, yo me acuerdo de una vez haberlo hecho cuando era pequeña, de que se rompió y estar ahí con mi hermano con las pelotitas de mercurio, que son muy bonitas. Da mucho juguito. Pero es que eso no puede, claro, eso no se puede hacer. O sea, fue un segundo, tampoco estuvimos ahí regodeándonos. En absoluto recomendable, ¿no? Porque en realidad, por contacto cutáneo e ingestión, no es demasiado tóxico, pero sublima. O sea, se evapora. Pasa de ser líquido a ser gas. Y al respirarlo, pues es muy chungo. Vale, entonces es el peligro que tiene el mercurio elemental. Luego, la otra forma de mercurio es el mercurio inorgánico, que está en estado de oxidación +1 o +2, ¿vale? También hay +1, vale. Sí, +1 o +2. O sea que el mercurio en sí pierde un electrón o dos, ¿vale? Entonces por eso es +1 +2. Y al final es siempre unido a otra cosa, perdón, ¿no? Cuando se dice +1 +2 no es que esté solito ahí, sino unido a algo. Sí, bueno, en agua, en disolución, me imagino que lo puedes tener, sí, como catión, pero bueno, al final siempre se coordina con el agua también, luego puede encontrarse pues un átomo de un cloruro, y puede formar cloruro
Pero bueno, sí lo puedes encontrar en disolución como catión. A ratos, porque en otros ratos se une a cosas. Vale. Entonces, de hecho, la forma más común en la que se encuentra el mercurio en el planeta Tierra, pues es como mercurio más 2, pero unido a azufre. Y esto es un mineral que se llama cinabrio, que es rojo y se utilizaba para colorear rojo desde la antigüedad. No sé si lo mencionamos, me imagino que sí. Puede ser, en el de los colores. Un capítulo buenísimo. Todo que, que el cinabrio es conocido, ¿no? O sea, vamos, a mí me suena. Pues entonces sería tóxico, claro, eso que usaban. Sí, pero bueno, tampoco es muy peligroso porque, vamos, mientras esté en estado de oxidación más 2, pues aunque lo absorbas, lo puedes excretar sin demasiados problemas grandes. No te va a matar. Bueno, a ver, no hay venenos, hay dosis, pero eso. Pero comparado todo con el mercurio orgánico, ¿vale? O sea, el que está unido a carbonos, todo esto es un juego de niños, porque este es extremadamente tóxico y eso es el caso del metilmercurio, es el más común de todas las formas orgánicas. Pero que no está en la naturaleza así tal cual tan a menudo, ¿no? Pues en realidad sí que lo hay en la naturaleza y esto es por culpa de las señoras bacterias. Porque hay bacterias que te cogen el mercurio inorgánico y lo transforman en mercurio orgánico. Yo creo que no sé si como subproducto, pero bueno, por su química para obtener ellas energía, esto lo suelen hacer las bacterias anaeróbicas, o sea, las que funcionan sin oxígeno, y pues eso, te transforman el mercurio inorgánico en orgánico. Entonces, si tú tienes lodos de mercurio, por ejemplo, de una industria, aunque sea mercurio inorgánico, como estas bacterias están por ahí trabajando, te van a ir generando metilmercurio. Pero claro, lo hacen en dosis mucho más bajas de lo que estábamos hablando hasta ahora. Pero es que cuando me estuve informando de todo este desastre y tal, sí que entendí que había pasado algo, o sea, que las bacterias habían jugado ahí un papel. Cuando llegaba a la bahía esos residuos, que las bacterias producirían más, supongo, aparte de lo que ya habría. Sí, y a lo mejor está también detrás del tema crónico. ¿Sabes? Que a lo mejor, yo que sé, aunque tú pares de emitir metilmercurio, como hay un montón de lodos de mercurio, pues están ahí las bacterias dándose un poco también un festín. De todas maneras, por lo que leí, digamos que el mercurio que está en forma orgánica entra en equilibrio con el inorgánico y suele ser un 1 o 2% como mucho del mercurio total que puedes tener, ¿sabes? Por la acción de bacterias. Porque también hay otras bacterias que transforman el orgánico en inorgánico. Entonces se forma una especie de equilibrio. Entonces es muy minoritario comparado con el mercurio total, el que está en forma orgánica. Claro, pero eso es algo que al final tampoco hemos entrado mucho en detalle, pero el problema de cómo la gente se intoxicaba era a través del pescado. Sí, señor. ¿No? Sí, realmente... Claro. La dieta de esta gente, pues claro, estaba basada en pescados, mariscos y esto es lo que tiene, claro, que estaban tomando mercurio todos los días. Pero bueno, esta es mi parte por ahora ya con el tema de la fábrica y las reacciones. Así que te devuelvo la pelota informativa. Sí, gracias. Pues nada, yo iba a hablar de realmente la neurotoxicidad del mercurio, lo que has comentado tú de los 3 tipos y ver por qué realmente es tan peligroso y tan dañino para nuestro cerebro, ¿no? Porque realmente sorprende. Entonces, bueno, primero de todo se ha establecido que el mercurio no tiene ninguna función fisiológica en los seres vivos, ¿vale? O sea que se ha visto que no en los seres vivos, menos las bacterias. Bueno, las bacterias lo pueden utilizar, pero no función fisiológica, entiendo. Bueno, entonces, incluso la exposición a muy pequeñas dosis de mercurio puede ser tóxica y causaría alteraciones moleculares, celulares y conductuales en diferentes organismos, incluidos los seres humanos. Perdón, entonces, ¿mercurio o metilmercurio? Disculpe. Mercurio en general hablaba el artículo que he leído. Luego ya voy a desgranar los diferentes tipos, pero el mercurio en sí en sus diferentes formas es malo, digamos, para los organismos. Como o para el plomo, la mayoría. Que hablamos la última vez. No hay nivel de plomo bueno, no hay nivel de mercurio bueno. Exacto, como el alcohol, no hay nivel seguro. No, hombre, no voy a compararlo. Entonces, bueno, una vez el mercurio llega al cerebro, causa estrés oxidativo, inhibición de enzimas, depleción de moléculas con grupos tiol, que luego hablaré más de eso, alteración en la expresión génica, ¿vale? O sea, que se cambia en qué nivel se expresan o no los diferentes genes, excitotoxicidad, que esto en su día también hablamos, y apoptosis celular, que es es como programar que las células se mueran. Entonces podemos entender por qué tiene tantos efectos, claro. Madre mía. Entonces, los efectos tóxicos del mercurio van a depender, como decíamos, de su forma química.
si está como mercurio elemental, ¿no? Que sería 0, ¿no? O mercurio inorgánico iónico, que sería el +2, o orgánico, que es lo que sería eso, lo que decías antes, un átomo de mercurio unido a un átomo de carbono, que he visto que está el metilmercurio, pero luego también hay otro que es el etilmercurio, ¿no? Que también está. Vale, entonces, aunque inmediatamente después de una intoxicación las diferentes especies químicas de mercurio se van a acumular en diferentes órganos, se ha visto en muchos estudios que puede alcanzar el cerebro, finalmente, aunque no sea el primer sitio. Entonces se acumularía en forma de mercurio +2 en el cerebro, ¿vale? Entonces vamos a ver los diferentes tipos. El mercurio elemental, que ya has dicho tú, que es el que está en los termómetros, ¿no? Y en más cosas, creo que en algunas pilas, ¿no? Sí, bombillas. Sí, cosas así. Bueno, pues como tú decías, se volatiza, entonces puede ser inhalado. Y entonces alcanzaría finalmente el sistema nervioso, y una vez dentro de las células del cerebro, ahí se puede oxidar a mercurio +2. Y ahí está la cosa. Entonces, esa forma oxidada, claro, esa forma oxidada tiene gran afinidad por unos grupos que pueden estar en proteínas, que son el grupo tiol, que sería SH, o sea, azufre hidrógeno, ¿no? Y el grupo selenol, parecido, pero en vez de azufre, pues con selenio. ¿Vale? Entonces, claro, como interactúa con esos grupos, pues al final estás ahí interviniendo y desmontando todo lo que haya. O sea, estás, alterando. Claro, porque es muy común ¿no? Las cisteínas, proteínas, o sea, aminoácidos están por todos lados. Entonces sí. Está por todos lados fastidiándolo todo. Claro. Exactamente. Luego tendríamos el mercurio inorgánico iónico, que es el +2 que estábamos diciendo antes, y ese puede cruzar la barrera hematoencefálica más fácilmente cuando el cerebro todavía no está desarrollado comparado con el cerebro adulto. Porque como esa barrera hematoencefálica no está completamente formada, es más permeable a metales cargados. Cuando eres un feto o un bebé recién nacido, exacto, todo eso, ¿vale? Esto se ha visto en ratas. Todo eso, quiero decir, no sé hasta qué edad exactamente ya dices, vale, ahora ya es mucho menos permeable, pero bueno, digamos que cuando está el cerebro en desarrollo, mucho más. Esto se ha visto en ratas, o sea, en bebés de ratas, pero en humanos no se ha visto casos de contaminación directa por mercurio +2, ¿vale? Sin embargo, como decíamos, hay evidencia de que las otras especies químicas del mercurio sí que se pueden convertir al mercurio iónico +2 y quedarse ahí atrapadas. Aunque lo que tú consumas, digamos, o te expongas a ello no sea este mercurio +2, se puede convertir a +2 y se queda ahí. Y luego tenemos por último el mercurio orgánico, que se parece que el peor de todos, ¿no? Y el principal problema para los humanos es relacionado con mercurio orgánico, tanto metilmercurio como el etilmercurio. Ambos son potentes agentes neurotóxicos, forman complejos con esos grupos tiol que hemos dicho, moléculas de bajo peso molecular con esos grupos tiol, como puede ser la cisteína o el glutatión. Y pueden cruzar fácilmente la barrera hematoencefálica, también la barrera de la placenta, que por eso el feto también se afecta, y membranas celulares. Así que llega a todos los sitios. Exactamente. Y luego lo último que quería contar es que, aparte de este gran desastre que hemos explicado de Japón, también se puede dar por consumo de arroz de zonas contaminadas, eso también, aparte de pescado, pero que algo que ocurrió, el segundo gran caso de contaminación por mercurio orgánico, sucedió en Irak entre 1971 y 1972, y en este caso fue porque agricultores y sus familias preparaban y comían pan que estaba hecho con granos o semillas que habían sido tratadas con un fungicida que contenía mercurio orgánico. Y no lo sabían. Y en este caso hubo alrededor de 6.500 personas que se envenenaron con síntomas neurológicos severos, me imagino que similares a los que hemos explicado de Japón, y se estima que unas 500 personas murieron. Así que... Tiene que hacer un fungicida para comida con mercurio.
Ya. O sea, como... Yo no sé si es que en esa época no se terminaba de entender No sé, cómo podía afectar. Y bueno, Hugo, creo que tú ibas a explicar algo de la bioacumulación, ¿era? Sí, sí, justo. Pues eso. Y una nota, yo creo que, o sea, a lo mejor el problema de la toxicidad tiene que ver simplemente por la facilidad entonces, ¿no? Que tiene para llegar al cerebro y quedarse ahí. Porque, por lo que leí, el metilmercurio, pues tiene una afinidad más grande, creo, con todo lo que es el azufre y esto, y entonces es transportado de una forma superactiva al cerebro. Porque, por ejemplo, el mercurio más 2, o sea, los iones en general no atraviesan la barrera hematoencefálica, las sustancias muy solubles en agua. Entonces me imagino que es eso de asociarse, ¿no? Como decías, al azufre, lo que hace que estén como Pepe por su casa. No, Pedro. Pedro por Como su casa Pedro. y entonces pueden llegar al cerebro. Como Sí, será eso. Y sí, la bioacumulación. Esto lo dimos en el cole. No sé si te acuerdas. Uy, no sé. Bueno, en el A ver, instituto. cuéntame. Nada, pues la bioacumulación es simplemente que hay algunos organismos que acumulan sustancias tóxicas dependiendo de dónde estén en la cadena trófica. O sea que cuanto más alto estés, Vale. o sea, cuanto más comas y menos te coman, más acumulas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en los organismos marinos, que es donde está el principal problema del mercurio, pues, por ejemplo, el plancton pues va ingresando poco a poco pequeñas cantidades de metilmercurio que está por ahí disuelto, ¿vale? Y se lo va comiendo, pero no pasa nada porque son pequeñitos y, ¿sabes?, lo pueden ir lavando. Pero luego viene un pez y se come, pues, a la gamba que se comió el plancton, ¿vale? No estoy seguro si las gambas comen plancton, pero digamos que sí. Y entonces, claro, cada uno de estos eslabones de la cadena tiene concentraciones más grandes de mercurio, porque su dieta se basa en comer otros organismos que tienen a su vez, ¿sabes?, niveles mayores de mercurio que, por ejemplo, el plancton. Así que se va haciendo más grande cada vez. Claro, es como una ola de nieve. El problema es que, o sea, ¿por qué se acumula? Porque a pesar de que se va eliminando poco a poco, pues es muy despacio. Y si tu dieta se basa en 2 o 3 cosas, pues no te da tiempo a eliminarlo. De hecho, parece ser que en los organismos acuáticos así de media tarda 72... Bueno, la vida media del mercurio, de las distintas especies de mercurio, es de 72 días. O sea, en 72 días te deshaces de la mitad de tu mercurio. Mucho tiempo. O sea, claro, o sea que es muy lento cómo se va... Claro. Y en seres humanos son 50 días. O sea, más rápido, pero tampoco tanto. Ya. Bueno, pues entonces esto se va acumulando, puedes tener niveles que no tienen efectos graves, pero cuanto más te alimentes de pescados que estén altos en la cadena trófica, pues peor. Sí, de hecho creo que, no sé dónde lo he leído, pero buscando artículos, ¿no? Pues en algún sitio he leído que cuando estás embarazada no se recomienda que comas pescados que estén muy arriba en la cadena trófica por si acaso... que, bueno, siempre se habla de... Bueno, yo ahí no me he informado de esto para este episodio, de que si en algunos pescados hay mercurio y tal, pues supongo que por si acaso, ¿no? Cuando estás embarazada siempre es eliminar cualquier tipo de riesgo, aunque no se haya demostrado 100% que es así. Y he leído eso. Entonces, pues supongo que hay que tener cuidado de qué pescados se comen. Sí, por si acaso. O sea, el atún, el pez espada, pues son de los que más tienen. Claro, entonces eso es nada. De hecho, en España salió hace poco, creo que recomendaban no darse atracones muy grandes de no sé qué marisco era por cadmio. ¿Ah, sí? Que también se vio acumular. Sí, bueno, o sea, decían durante periodos prolongados de tiempo y eso. Pero bueno, que el pescado es sano, pero tiene sus... Bueno, el marisco, pero tiene sus problemas asociados. En muchos casos probablemente por culpa del ser humano, claro. Ya, claro, pero bueno, al final... Bueno, el marisco también dependiendo, ¿no? Porque creo que... Depende de qué marisco, el ácido úrico también... También. Pero bueno, no sé, a día de hoy no creo que haya tanta gente que tome tanto marisco como para... Bueno, no sé, la verdad, no me voy a meter en eso. En Galicia a lo mejor más, ¿no? Depende. Hombre, puede ser. Pero... Y ya está, creo que iba a decir algo más, pero ya no me acuerdo qué era. Así que hasta aquí. Hasta aquí por ahí. ¿Quieres hacer un final un poco más...? Un poco más en alto. Sí. Pues no sé. Bueno, sí, esto lo vi en Química Inorgánica Ambiental, una asignatura muy interesante en la que éramos solo 2 personas, pero a pesar de ello era muy interesante. Los que no cogieron esa optativa, pues allá ellos. Pero bueno, allí se nos explicó un poquito lo del desastre de Minamata, a mí me llamó mucho la atención. ¿Sabes? Cientos de muertes. A ver, esto va a sonar feo, pero esto es lo de no comas donde cagues, ¿sabes? O sea, no puede ser que tires todos tus residuos, toda tu porquería en donde la gente pesca y se alimenta. Es terrible. Es de sentido común. No sé, parece que no había tanto sentido común en los años 50.
No había nada. Vamos, yo ahora mismo que estoy viendo la serie Mad Men, que está ubicada en los años 60 y en Estados Unidos, que bueno, no es Japón, pero bueno, yo veo la cantidad de cosas que hacían, que ahora te echas las manos a la cabeza, de fumando todo el rato con niños, con lo que fuera. No llevaban, evidentemente, cinturón de seguridad. Era todo como yo, o sea, no sé si es que no veían los riesgos. Era una sociedad que no sé, que no estaba tan preocupada por los riesgos, no entiendo, o no se sabía lo suficiente, a lo mejor todavía, ¿no? Entonces, pues... Hay una tendencia buena a que la vida humana cada vez vale más. También. Porque desde siempre, antes no valía nada una vida humana, pero hay una tendencia que cada vez vale más y ahora se previene todo mejor. Y que también el conocimiento, digo yo, no sé, o sea, a lo mejor lo otro era una intuición, no sé, en esa época, en los años 50, se intuiría que a lo mejor no era ideal, pero a lo mejor no tenían todo ese conocimiento de que podía, bueno, evidentemente no sabrían que podía producir algo así, si no, no lo hubieran hecho, claro, porque ya me dirás. Vamos, bueno, no sé qué pasaría con la empresa. ¿La empresa quebró o no? Ostras, pues no lo sé, la verdad. No lo sabemos. Pero lo puedo mirar. Sí, sigue existiendo. Se llama ahora JNC. ¿En serio? Vale. Bueno, sí, pues no sé. Habrán tenido Japan que hacer... Nova Chiso. Habrán tenido que hacer una super campaña de marketing para cambiar la imagen o algo. O cambiarse el nombre. Ya está. Es un importante proveedor de cristal líquido utilizado en pantallas LCD. Ah, sí. Bueno. Entre otras cosas. Pone que es una petroquímica. Pues ahí lo tienes. Ahí lo lleváis. ¿Inventaron a las personas? Sí, ¿Has dicho sí. antes? Sí, a ¿no? 10.000 personas. Sí. A 10.000 de las... Bueno, mucho de más. De las 200.000 que mencionabas. Madre mía. Bueno, pues yo creo que nos hemos hecho una idea de qué pasó, de por qué, del mercurio, por qué es tan tóxico para nuestro cerebro y todos estos síntomas. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo nuevo. Os lo podéis dejar, como siempre, en comentarios, por redes o escribirnos un email a mentescovalentes@gmail.com. Y como siempre, las notas con todas las referencias estarán en nuestra web de Podcastidae, la red de podcast a la que pertenecemos. Si queréis apoyarnos, por supuesto, podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios, todo eso. Y luego también nos podéis seguir en redes. En Twitter estamos como @cobalmentes y en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Hasta la próxima. Venga.